hoy vamos a hablar de un hogar santo para Dios. Un hogar santo. Ahora, cuando utilizo este término, un hogar santo, lo uso deliberadamente. Cuando pensamos en la santidad, inmediatamente pensamos en Dios, ¿verdad? Y generalmente cuando hablamos en estos términos, un hogar santo, quizás podríamos llegar a pensar de una familia en la cual todos tienen una aureola en la cabeza y todos andan con túnicas blancas, ¿verdad? Y todos se portan bien y todo perfecto. Esa es quizás la idea que podríamos tener cuando mencionamos la palabra santo. Sin embargo, vamos a entender y vamos a aplicar a través de la palabra del Señor hoy que eso en realidad no es tan así. Ya, cuando la Biblia habla de santidad referido a su persona, por supuesto, estamos hablando de un Dios completo, perfecto, ¿verdad? Y por ende, un Dios en el cual no hay pecado, no hay maldad, y es absolutamente santo, 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 como declara la Escritura, ¿ya? Apartado del mal y la esencia de la perfección y la pureza. Pero cuando la palabra santidad se aplica al ser humano o incluso a cosas específicas, como el templo de Jehová en el Antiguo Testamento, por ejemplo, u otros elementos, ¿verdad? O algún ministerio, en realidad tiene una connotación mucho más práctica, más cercana a nosotros y que deberíamos entender muy bien, ¿ya? La palabra santo significa literalmente algo o alguien apartado y consagrado. Tiene siempre dos aspectos, ¿ya? El estar apartado y el estar dedicado o consagrado a algo o a alguien en este caso. Entonces, cuando hablamos de un hogar santo para Dios, no estamos hablando de una familia perfecta, porque si ese fuera el caso, no necesitamos escuchar este mensaje, porque si somos perfectos, ¿para qué? ¿Verdad? Si hay alguien, si hay una familia aquí que sea perfecta, no hay problema, puede salir, ¿verdad? En otro momento quizás le puede ser útil la palabra, pero aquí creo, ¿verdad? No estamos en ningún hogar, ninguna familia perfecta, ninguna familia que todo funciona bien, ¿ya? No es así. Somos humanos y por ende el pecado, ¿verdad? No solo ha infectado, sino ha corrompido nuestra existencia. Por lo tanto, ningún hogar es perfecto, ¿ya? Hay hogares compuestos de diferentes formas, aunque siempre el original, el elemento base, ¿verdad? Es donde hay un hombre, una mujer, donde hay hijos que alaban y aman al Señor. Pero por nuestras decisiones, muchas veces por alejarnos de la palabra del Señor, cometemos errores y eso en la vida, ¿verdad?, nos pasa la cuenta. Y ninguno de los que estamos acá podemos decir, mi hogar, mi familia es perfecta. Bueno, tal vez hay algunos por ahí recién casados, ¿verdad?, que piensen que todo es bonito, todo es perfecto, pero ya se les va a pasar. Ya no hay problema. Pero sí, ¿verdad?, hay que entender de que como seres humanos ya vamos a cometer errores, las cosas no siempre van a resultar como queremos, por nuestra debilidad, por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Por la necedad de no tomar en serio la palabra del Señor. Muchas veces vamos a hacer de nuestros hogares lugares complejos, difíciles. Entonces, cuando hablamos de un hogar santo para Dios, no estamos hablando de un hogar perfecto. Quiero partir diciendo eso, ¿ya? No estamos hablando de un hogar, de una familia, de un matrimonio perfecto, porque eso en términos concretos, en nuestra experiencia humana, no existe. ¿Ya? No existe. Por lo tanto, no nos referimos a perfección en ese aspecto. Tampoco a estar ausente del pecado, porque el pecado mora en nosotros, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por lo tanto, no estamos hablando de un hogar donde no hay problemas, donde no hay pecado, donde no hay maldad. No estamos hablando de un hogar donde todo funciona como reloj suizo, ¿verdad? Perfecto, ¿ya? No estamos hablando de eso. Nos estamos específicamente refiriendo a un hogar que está en un proceso de santificación, apartándose de la necedad de la sabiduría humana
y consagrándose, ¿verdad?, día a día a la palabra del Señor, para que sea la palabra del Señor que guíe, que rija, ¿verdad?, sus destinos. Entonces, estamos hablando de un hogar que está disponiéndose, ¿verdad?, a un poder transformador. ¿Ya? Incluso podríamos estar hablando de un hogar donde las cosas están muy mal, están terriblemente mal, pero están en un proceso de restauración, apartándose cada día del pecado, de la necedad de este mundo y acercándose a los propósitos y a la voluntad de Dios, uno de cuyos propósitos es la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces están empezando a dejar costumbres, hábitos, actitudes, están empezando a asumir ciertas responsabilidades, ¿verdad? Y poco a poco están siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Debemos avanzar, debemos crecer día a día. Cantábamos hace un momento atrás, ¿verdad? Hay que crecer y llegar a ser conforme a la imagen de Cristo. Entonces, sus miembros, o algunos de sus miembros inclusive, están en ese proceso. Y digo algunos de sus miembros, porque también a veces hay hogares donde no todos están en este proceso. Tal vez hay un joven que viene, ¿verdad?, a la iglesia y sus papás no son cristianos. O un esposo cuya esposa no es creyente o viceversa, ¿verdad? Y están ahí luchando contra no solo el sistema del mundo, sino también contra lo de su propio hogar. Sin embargo, hay un proceso transformador, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de un hogar santo. Entonces, no, por favor, no estamos hablando de una familia perfecta donde no hay problemas, ¿ya? Sino más bien donde el Señor está comenzando a hacer una transformación, ¿ya? Donde estamos en un proceso de transformación, en donde nos estamos alejando del pecado, de la influencia de este mundo, de la carnalidad aún en nuestra propia vida y del desastre, ¿verdad?, de la necedad de la sabiduría humana, y nos estamos dedicando, nos estamos consagrando al Señor por medio de su palabra. Y digo por medio de su palabra porque no es una experiencia mística, sino es algo práctico. Es entender y poner en práctica la palabra del Señor. Recuerda que la palabra del Señor está diseñada con ese propósito. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, mostrarnos que estamos mal, ¿verdad? Luego para corregirnos, hacer los cambios necesarios, y luego para instruirnos en justicia, en lo que es justo, en lo que es correcto ante los ojos del Señor, a fin de que el hombre de Dios sea maduro o perfecto, completo, conforme a la voluntad de Dios en su vida, preparado para toda buena obra. Entonces, a eso nos referimos, y hago esta aclaración y utilizo deliberadamente esta palabra santo para poder explicar, ¿no es cierto?, este aspecto. ¿Ya? Es que estamos en un proceso en el que día a día nos apartamos de decisiones, de actitudes, de pensamientos que no corresponden a la voluntad de Dios, que son del mundo, que son de la carne, o a veces directamente pecaminosos. Y nos apartamos de eso, pero luego nos dedicamos, nos consagramos a un proceso transformador, ¿no es cierto?, por medio del Espíritu Santo, a través de su santa palabra. Entonces, de eso estamos hablando, de un matrimonio, de un hogar apartado y consagrado para Dios. ¿Ya? Si pensamos en que existimos para la gloria de Dios, si entendemos que hemos sido salvados, hemos sido bendecidos para bendecir, y por lo tanto hemos sido salvados para mostrar, para manifestar, para ejemplificar la gloria de Dios en este mundo, entonces debemos partir por casa. ¿Ya? Debemos partir por nuestro hogar. ¿Ya? ¿Qué sentido tiene ir a otros lugares y predicar el Evangelio si en el hogar, si en la familia, ¿verdad?, no estamos tomando las decisiones que corresponden, ¿ya?, o honrando a Dios con nuestras decisiones? Y vuelvo a insistir, no estoy hablando de un matrimonio o una familia perfecta, porque no es así, sino más bien estoy hablando del proceso santificador que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. ¿Ya? A veces venimos del desastre, a veces venimos, ¿verdad?, del caos, y Dios empieza a dar orden a eso.
Y Dios en su grandeza, en su misericordia, en su gracia y soberanía nos va transformando, ¿verdad? Conforme a su buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces, en ese sentido, vamos a profundizar un poquito más con respecto a esto. En primer lugar, un hogar consagrado, apartado y consagrado a Dios, un hogar santo, ya es un hogar cuyos padres son temerosos de Dios. Ese es el primer punto en esta mañana. Padres temerosos de Dios. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Ya? Efesios 6, 4, por favor. ¿Ya? Recuerda, como señalábamos el domingo anterior, y nos mostraba el texto de Isaías 43, ¿recuerdas? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, ¿verdad? Y en ese sentido, entendiendo que hemos sido creados para la gloria del Señor, también debemos entender que Dios desde un comienzo diseñó el hogar, la familia, el matrimonio, para mostrar la gloria del Señor. Recuerda que Dios creó el cielo y la tierra, el universo, todo lo que conocemos, y puso al hombre ahí, ¿verdad?, en su creación. Ya, luego plantó un huerto, lo puso allí en el huerto para que fructificara, se multiplicara, llenara la tierra, sojuzgándola, y de esa manera llevar a todo ese mundo creado la gloria del Señor. Ese fue el propósito de la creación. Y para que el hombre cumpliera ese propósito, a Dios se le ocurrió la idea de hacerlo en el contexto de un matrimonio y luego de un hogar. ¿Ya? Dios puso al hombre, le dio el mandato, y Dios dijo, esto es lo que tienes que hacer, ¿ya? Y en un momento él, reflexionando, ¿verdad?, conforme a su plan soberano, miró al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿No es bueno para qué? Bueno, no estaba solo pensando en él. No estaba mirando al hombre y diciendo, uy, está solito, pobrecito, le vamos a poner a alguien al lado. No estaba solo pensando en la felicidad o la complacencia del hombre. Estaba pensando en su plan, en su propósito. No es bueno para el propósito que yo tengo que el hombre esté solo. Así que le haré, y de hecho dice, le haré ayuda idónea para él. Ya el concepto de ayuda implica apoyar, ayudar a cumplir un propósito. Por ende, el propósito por el cual Dios formó el matrimonio fue para que su propósito se cumpliera de mejor manera. ¿Se entiende o no? Entonces ahí Dios se le ocurrió esta genial idea del matrimonio, ¿ya? De tener a un hombre y una mujer trabajando juntos con un propósito. El propósito original de Dios fue, recuerda, que su gloria fuese repartida, ¿no es cierto?, y conocida en toda su creación. Por eso es que Dios le dijo al hombre, fructifica, multiplícate y llena la tierra. Dios quería que la tierra estuviera llena del conocimiento de Jehová. Eso fue siempre desde un principio en sí. Recuerda, lo hemos dicho muchas veces, después también cuando Dios tuvo que destruir por la maldad del hombre la tierra y nuevamente por 8 personas, después del diluvio, Dios encomendó a Noé lo mismo. Fructifica, multiplícate, llena la tierra. Luego Dios tomó un hombre de una tierra idólatra. Bueno, antes de eso, repartió al hombre, ¿verdad?, después de la Torre de Babel, porque Dios no quería que ellos se juntaran, sino querían que se multiplicaran, que llenaran la tierra, para que su nombre fuese conocido en todos lados. Luego con Abraham, Dios lo tomó de una tierra idólatra para formar un pueblo, Israel, y de esa manera hacer conocido su nombre, su gloria, ¿no es cierto?, y su salvación hasta el último de la tierra, lo que señala el Salmo 67. Pero ya Israel no cumplió ese propósito. Entonces Dios, ¿qué hizo? Tomó un nuevo pueblo, su iglesia, para cumplir el mismo propósito, ¿verdad? Ir a ser discípulos a todas las naciones. Lo mismo, fructifica, ¿no es cierto?, que gana almas para Cristo, multiplícate, haz discípulos, ese es el proceso básico del discipulado, ¿verdad? El poder multiplicarse y hasta lo último de la tierra. Y nos encomendó a ser testigos, ¿verdad?, hasta el último rincón de este mundo, ya por medio del poder de su Espíritu. Por lo tanto, desde un principio siempre fue el mismo plan, ¿te fijas? Pero originalmente, cuando Dios diseñó, ¿verdad?, y delegó este plan en la humanidad, pensó
en una institución, incluso antes de Israel, incluso antes de la iglesia, en una institución fundamental. Nos referimos al matrimonio. Y lo concibió con ese fin, con ese propósito. Vamos a ver más adelante incluso que aún Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, ¿verdad?, ya estaba considerando, ya estaba pensando en lo que posteriormente iba a ser la relación entre Cristo y su iglesia. Lo vamos a ver después eso en las palabras del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Ya? Por lo tanto, este propósito de Dios, que es su gloria, ¿ya?, tiene sentido en nosotros a través de familias que le teman y le amen y estén consagradas a ese propósito. Entonces, en ese contexto, Dios tomó al hombre y luego le dio a una mujer para llevar adelante ese plan. Luego incluyó hijos para que esto, ¿verdad?, funcionara y de esa manera el mundo fuese lleno del conocimiento de Jehová. Ahora, cuando el matrimonio, cuando ya los padres, ¿verdad?, se consagran al Señor, se va cumpliendo este propósito. Cuando Adán y Eva entendieron esto, ¿verdad?, anduvo todo bien hasta que Adán decidió pecar, desobedecer a Dios. Todo, ¿verdad?, se corrompió, se echó a perder. Pero Dios en su gracia y en su misericordia no quiso destruir la humanidad, sino que le dio una nueva oportunidad y proveyó salvación, estableciendo una pauta, ¿verdad?, a través de un sacrificio. Sin embargo, siempre el propósito se mantuvo. Y es por eso que para que se cumpla el propósito de manera eficiente, siempre tenemos que volver a lo original. ¿Ya? Hogares que están consagrados a Dios se van amoldando al propósito de Dios para sus vidas. Cuando de los padres en el hogar comienza el temor de Jehová, hay muchas más posibilidades que la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios se manifieste. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículo 4. Aquí habla, ¿verdad?, varias instrucciones. El apóstol Pablo está dando a la iglesia de Éfeso varias instrucciones muy importantes. En Efesios 6, 4, y vamos a partir por acá, por la responsabilidad de los padres, después vamos a hablar de los esposos, las esposas y también de los hijos, pero vamos a partir por acá. En Efesios 6, 4, encontramos este lindo desafío. Y vosotros, padres, aquellos que tenemos el privilegio de criar y de influir en la vida de pequeños, formándolos nuevamente para la gloria del Señor. Incluso aquellos que no tienen hijos, sí tienen la posibilidad de influir en otros. No solo sus sobrinos, sino otros muchachos, jóvenes o familiares, ya con el propósito de buscar la gloria de Dios. Entonces, no es limitante solo a aquellos que tienen hijos. Aún los abuelos que ya piensan que han cumplido su tarea, todavía están en ese proceso, ¿verdad?, de influir. ¿Ya? Las damas hablaron ayer sobre la influencia. Y es interesante cómo Loida, ¿verdad?, tuvo gran influencia en Timoteo, una abuela, ya no solo en su madre, Eunice, sino también una influencia generacional que trasciende las generaciones. Ahora, aún en lo espiritual, como padres espirituales podemos tener una influencia, así que esto aplica en muchos aspectos. Pero en lo concreto, dentro del hogar, los padres tenemos la responsabilidad, por sobre todas las cosas, de ser temerosos del Señor. ¿Qué significa esto? Tener un respeto a Dios tal que le obedecemos con prontitud, con diligencia y con responsabilidad. ¿Ya? Tenemos más temor de Dios que de nuestros hijos. Y digo esto porque hoy en día pareciera que muchos padres tienen tanto temor de sus hijos, de las rabietas, de las, ¿verdad?, actitudes, de la rebeldía de sus hijos, que se limitan, ¿verdad?, o delegan una responsabilidad que les fue dada a ellos, de criar y formar a sus hijos en el temor del Señor. Entonces dice Efesios 6:4, una vez más, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos, dice.
es una responsabilidad. El criar ya es formar, dar forma, ¿no es cierto?, a no la parte física, sino la parte, el carácter de nuestros hijos. ¿Ya? Y esto implica una responsabilidad seria y solemne. Como dice aquí la palabra del Señor, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Me llama mucho la atención que de la raíz de la palabra disciplina es donde también tenemos la palabra discipulado. Quizás esto nos podría dar a entender, y no quizás, es así, que nuestra primera responsabilidad del discipulado es en el hogar. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de discipular a nuestros hijos. Aquellos que son discipuladores, ¿verdad?, que entienden este concepto del discipulado, ya es muy relevante que podamos comprender que nuestra primera responsabilidad es en el hogar. Ellos son nuestros discípulos más inmediatos, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, hablando del discipulado, lo que has aprendido de mí, Pablo le dice a Timoteo, ante muchos testigos, en el contexto de la iglesia, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, en el hogar, lo mismo que Loida y Eunice influyeron en la vida de Timoteo, nosotros también debemos discipular, ¿no es cierto?, a través de la disciplina y amonestación del Señor. La disciplina no siempre tiene la connotación de castigo o algo negativo. ¿Ya? La palabra disciplina, un atleta se disciplina, ¿verdad?, para lograr un objetivo. ¿Ya? De hecho, muchos tipos de deportes se les llama disciplinas deportivas, porque implica, ¿verdad?, una serie de hábitos, de sacrificios, de esfuerzo, de entrenamiento, de repetición, de aprendizaje, de instrucción para lograr un objetivo. Por lo tanto, el primer laboratorio, por decirlo así, de desarrollo es el hogar. Ahí es donde nosotros como padres tenemos la responsabilidad de discipular, de disciplinar a nuestros hijos, de guiarlos, ¿verdad?, en obedecer la palabra del Señor. Y luego añade, ¿verdad?, disciplina y amonestación. Ya ahí la palabra amonestación, claro, ahí va un poquito más allá y vamos a ver el por qué se añade también esa palabra. No es solo poder enfocarlos, dirigirlos, discipularlos, ¿verdad?, entrenándolos con un fin, sino también muchas veces se va a requerir la amonestación. Ya eso significa algo un poco más doloroso, algo un poco más fuerte, ¿verdad?, que implica el uso, ¿verdad?, de la autoridad para poder encaminar el corazón y la actitud de nuestros hijos en la voluntad de Dios. Y la responsabilidad es nuestra, no es algo que debamos delegar o podamos, ¿verdad?, delegar a otros. No es correcto que los padres deleguen esto en sus abuelos, o en la iglesia, o en la escuela, o en una persona contratada con ese fin. Ese no es el plan de Dios. Podemos tratar de ajustar, podemos tratar de acomodar, podemos tratar de manipular, pero nunca fue el plan de Dios. Dios siempre tuvo como plan que en el hogar los padres estemos involucrados en disciplinar y amonestar, ¿verdad?, a nuestros hijos en el temor de Jehová. Dice claramente este texto, ¿verdad? Vosotros, padres. No está hablando de ningún otro tipo de institución, de ningún otro tipo de arreglo, de ningún otro tipo de idea. Nosotros a veces pensamos que tenemos buenas ideas, ¿verdad? Y pensamos que un familiar, ¿verdad?, va a poder cuidar y criar a nuestros hijos. Pensamos que tal vez un lugar, si es que yo invierto muchos recursos, mucho dinero, me va a asegurar una buena enseñanza, una buena crianza para mis hijos. Pero son solo ideas perversas basadas en nuestra sabiduría terrenal, como dice el libro de Santiago, animal y diabólica. Por lo tanto, en nuestra responsabilidad, dice disciplinar, criar a nuestros hijos disciplinándolos, ¿verdad?, entrenándolos y amonestándolos, dice, en el Señor. Y esto en el Señor apunta, ¿verdad?, a Dios y su voluntad y su sabiduría, no la nuestra. Hoy en día, la psicología actual, la enseñanza actual, ¿verdad?, te dice, no tienes que amonestar a tus hijos porque se van a traumar, porque se van a rebelar, porque se van a
quizás a convertir en qué cosa, ¿verdad? En qué tipo de monstruo. Sin embargo, esos monstruos son los que hoy en día tenemos en nuestra sociedad. Monstruos en el sentido de personas deformadas, jóvenes con mentalidad deformada, que no respetan la autoridad, que son inconstantes en todos sus caminos, que no son capaces de enfrentar la frustración, ¿verdad? Y que lamentablemente a través de su egoísmo no contenido son capaces de corromper, son capaces de robar, son capaces de hacer tanta maldad en la sociedad, que es lo que escuchamos hoy día todos los días en las noticias, ¿verdad? Por su orgullo y egoísmo. Bueno, es porque probablemente no hubo ningún tipo de contención primaria, en este caso de una familia, en este caso de los padres. No es extraño ni es, ¿verdad?, algo que no entendamos en saber cómo hoy en día la sociedad del mundo busca destruir el concepto del hogar. Ya, eso es lo que se procura hoy en día en la filosofía humana, en la psicología humanista, se procura destruir el hogar. Porque el diablo, el príncipe de este siglo, comprende, entiende que ese es el fundamento. Y si destruye el fundamento, luego todo el edificio cae. Por lo tanto, como padres, la primera responsabilidad que tenemos es asumir nuestra responsabilidad. ¿Ya? Proverbios, capítulo 13, versículo 24, y vamos a buscar varias citas. Si no las alcanzas a encontrar rápido, simplemente pon atención o anótalas. O después puedes repasar el video que va a quedar grabado, ¿verdad?, en YouTube, y ahí lo puedes repasar. Proverbios 13, 24, Proverbios 13, 24, dice: el que detiene el castigo, está hablando aquí de aquel que debería ejercer castigo, pero lo detiene, lo reprime, ¿verdad? El que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Cuándo es temprano? Cuando el niño tenga 20 años y tome sus propias decisiones, porque para muchos eso es quizás temprano, ¿verdad? ¿Cuándo es temprano? ¿De qué pequeñito estamos hablando? ¿Un año? Bueno, desde que el chico grita por primera vez, ese primer llanto, ¿verdad?, y empieza a manipular egoístamente, ¿verdad?, porque tiene hambre, ya es tiempo. Desde que nace, ¿verdad? Hay distintas maneras y formas de corregir el egoísmo y la necedad en el corazón del muchacho aún pequeño, diferentes maneras de hacerlo, sabiamente, bíblicamente. Sin embargo, desde que el niño nace en este mundo, ya necesita una corrección. Porque como dijo el rey David, nacemos bajo pecado. En pecado me concibió mi madre. ¿Ya? No es que en pecado algún día mi madre me instruyó. No, me concibió en pecado. No estaba hablando ahí de que David fue fruto de un adulterio, para nada. Estaba hablando del pecado heredado, que entra en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, y así la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo lo dijo a los romanos muchos siglos después. Pero ya David entendía que el ser humano nace con la corrupción del pecado en su corazón. Por lo tanto, de pequeños tenemos la responsabilidad, como dice la palabra del Señor, de corregir a nuestros hijos. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ya, hoy en día el mundo te va a decir todo lo contrario. Si tú, ¿verdad?, castigas a tu hijo de manera dura y firme, ¿verdad?, es porque no lo amas. Porque hoy en día hay un concepto errado del amor. Hoy en día el concepto del amor es un concepto egoísta. Hoy en día el concepto del amor tiene que ver con el concepto de que lo que tú hagas te tiene que hacer feliz. Eso para la gente hoy en día es el amor, lo que te hace feliz. Una relación, una situación, un momento de placer, ¿verdad?, un enamoramiento. Si te hace feliz, eso es amor. Pero eso es una mentalidad absolutamente corrompida porque se basa en el egoísmo. El amor justamente es todo lo opuesto, ¿verdad? El amor nace del amor de Dios. Dios es amor. Y Dios mostró amor, ¿cómo?
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, es un amor sacrificial. Es un amor, ¿verdad?, que busca el bien del otro a pesar del dolor y el sufrimiento. ¿Qué tuvo que hacer Dios para mostrar su amor para con nosotros? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Tuvo que ser feliz? ¿Tuvo que reír? ¿Tuvo que tener un momento de alegría? Tuvo que entregar a su propio Hijo para que tú y yo pudiéramos ser el objeto de ese amor. Ese es un amor sacrificial, un amor ágape, como algunos lo señalan por su palabra, ¿no es cierto?, en el original. Un amor sacrificial. Bueno, es un sacrificio, ¿verdad?, cuando un padre tiene que disciplinar a su hijo. ¿Ya? A menos que tengamos una perversión mental, yo creo que a ningún padre le gusta disciplinar a sus hijos, ¿ya?, y darle un par de correcciones. Bueno, hay veces que dan ganas, hay que reconocerlo, ¿verdad? Ya estamos hasta aquí, dan ganas, pero justamente son en ese momento donde uno tiene que parar, porque uno nunca debe disciplinar a sus hijos con ira, jamás, sino en el momento en el que realmente tengamos un amor suficiente a nuestros hijos para buscar su propio bien, su propio beneficio, aún a pesar del dolor que para nosotros significa la corrección. Por eso dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si yo no estoy disciplinando a mis hijos, si yo no estoy corrigiendo a mis hijos, castigando a mis hijos, reprendiendo a mis hijos, o refrenando incluso a mis hijos, estorbándole en el pecado de su egoísmo, por ejemplo, lo aborrezco. Lo estoy aborreciendo, dice Dios. Lo estoy despreciando. Estoy dejando que se críe solito como un animalito, ¿verdad?, para que el día de mañana tenga que aprender cometiendo sus propios errores y sufriendo en su propia carne el dolor de no haber sido guiado por sus padres en el amor del Señor. Por eso es que es importante poner atención a las palabras del Señor. Si tú como papá, si tú como mamá, no eres capaz de sobreponerte al dolor de tener que castigar a tu hijo, a tu hija, es porque eres más egoísta de lo que crees. Necesitas superar ese egoísmo de algo que no te hace feliz, porque a nadie le hace feliz tener que disciplinar a su hijo, pero por el bien del hijo. Es un sacrificio que tú estás haciendo para enseñarle a tu hijo algo importante, para que el día de mañana no se lo tengan que enseñar en la cárcel, para que el día de mañana no se lo tenga que enseñar un hombre, ¿verdad?, pervertido en el cual se metió en una relación, para que el día de mañana no se lo tengan que enseñar en la calle, para que tu hijo o tu hija aprenda a someterse, aprenda a obedecer, aprenda a ser humilde. Porque la humildad también es algo importante que debe ser enseñado. Por eso es que el que lo ama, dice la Escritura, el que realmente ama a su hijo desde temprano. O sea, desde temprano lo corrige. Esto no es que despierte a su hijo a las 5 de la mañana para corregirlo. Se refiere a que muy temprano en su desarrollo, día a día, está preocupado de la corrección de su hijo. Proverbios 22:15, busquemos, Proverbios 22:15. Y solo estoy citando algunos pasajes, ya, básicos, claves con respecto al tema. Proverbios 22:15 dice, la necedad, y esto es lo que tenemos que como padres entender. Ese niño, esa pequeña, esa princesa, ese príncipe tan hermoso, ¿verdad?, de cachetitos colorados, ¿verdad?, que nos sonríe, ¿verdad?, y nos toma nuestro dedo cuando le damos la mano, ¿verdad?, y nos hace gracia, es un pecador corrupto y cochino. Porque el pecado ha contaminado su alma, ¿ya? Ahora, en algún momento él se va a dar cuenta de esa realidad, pero los padres tenemos la responsabilidad desde temprano de guiar a nuestro hijo para que vaya siendo capaz de controlar el propio pecado en su vida, su egoísmo, su orgullo, su propia necedad. Sí, es interesante como Dios dice en Proverbios 22:15, ¿verdad? Esta gran verdad dice, la necedad. ¿Qué es la necedad? La torpeza, ¿verdad?, la maldad, todo lo que es necio está opuesto al propósito y al plan de Dios. Ya, por ejemplo, el egoísmo, el querer siempre figurar, el querer siempre tener la razón, el querer siempre ganar, el querer siempre ser feliz y su propio placer, el querer siempre
tener lo mejor. Todo eso es parte del pecado que mora en nosotros. La necedad está ligada. Ligada significa amarrada, ¿no es cierto? Pegada, ¿no es cierto? ¿Dónde? En el corazón del muchacho. ¿Ya? ¿Y qué es el corazón? Bueno, el asiento de todo lo que es nuestro ser y nuestra voluntad. ¿Y el corazón cómo es según la Escritura? Engañoso y perverso. Esa princesita, ¿verdad? Ese principito, ¿verdad? Según la palabra del Señor, tiene un corazón perverso, igual que el nuestro. Sí, simplemente tenemos que darnos cuenta que el pecado está en todos nosotros. Solo que nosotros, por la vida, por los propios errores que hemos cometido, ya estamos un poquito, supuestamente, más avanzados en entender que hay caminos que no están bien. Ya que con el egoísmo, que con el orgullo, ¿no es cierto?, no voy a lograr muchas cosas, todo lo contrario. ¿Ya? La primera vez que aprendí, ¿verdad?, que debo ser respetuoso con los demás, lo aprendí por un combo que me pegaron en la cara. Ahí aprendí, ¿verdad?, quizás no de buena manera, que no tenía que burlarme de los demás en el colegio. Lo que hoy en día se conoce como bullying. Un buen combo en la cara me enseñó, ¿verdad?, que no debía ser irrespetuoso con los demás. Ahora, lo aprendí no a la buena, a la mala, pero lo aprendí. Ya después tuve más cuidado. Y quizás muchos de ustedes experimentaron de esa manera el aprendizaje y de otra forma, ¿verdad? Bueno, ¿para qué esperar que a nuestro hijo le pase lo mismo si nosotros como padres, con amor, podemos corregirlo? En el laboratorio amoroso de nuestro propio hogar. Eso es lo que es la disciplina física para nuestros hijos. Es un laboratorio donde prueba tras prueba vamos formando el carácter de nuestros hijos, de nuestras hijas. Porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero hay un remedio. Hay un remedio. Y es muy económico. ¿Cuánto costará? Unos 2.500 pesos en una feria de artesanía, una buena cuchara de palo, ¿ya? 3.000 pesos, si es más elaborada, ¿ya? O una paleta de ping-pong, no sé, en el Líder, un poco más barata. Bueno, una vara nomás, ¿ya? O una vara de un ciruelo, ¿no es cierto?, que es la que usaba una madrina mía, una vara de ciruelo, ¿ya? Me acuerdo. Bueno, no es tiempo de testimonio, así que sigamos mejor. Dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué alejará del muchacho? La necedad, que está ligada en el corazón. Y esto, hermano, quiero ser bien específico, tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la búsqueda egoísta del placer, tiene que ver con todas esas cosas que vamos viendo en el desarrollo de nuestros hijos. Y que los amamos tanto que queremos ir corrigiendo esas deficiencias en su corazón de tal manera que ellos las vayan reprimiendo. No es que las vayan a eliminar, van a seguir luchando toda su vida con el egoísmo, con el orgullo, etcétera, etcétera. Pero nosotros, a través del discipulado del hogar, le vamos a ayudar a reprimir esas cosas. Que fue, por ejemplo, lo que no hizo Elí. ¿Te acuerdas quién fue Elí? Elí fue el sumo sacerdote, el líder espiritual de la nación de Israel en tiempos posteriores al libro de los jueces. ¿Ya? Y Dios tuvo que desechar a Elí y luego instalar a Samuel. ¿Por qué? Porque Elí no estorbó a sus hijos. Y sus hijos eran unos perversos. Nunca los reprimió, nunca les estorbó. ¿Ya? Nunca los reprimió, prohibiéndoles, castigándolos o lo que fuese para que no cometieran pecado y deshonraran el nombre de Jehová. Entonces, por ese pecado, fue un pecado el no hacerlo, ¿ya? El no reprimirlo, el no castigarlos, el no estorbarlo, fue un pecado. ¿Ya? Dios juzgó a Elí y a su descendencia. ¿Ya? Los quitó a él y a toda su descendencia del sacerdocio y los humilló. Incluso sus hijos murieron, él murió, ¿verdad? Y fue una tragedia. ¿Por qué? Bueno, porque no siguió el consejo de la palabra del Señor. Porque no siguió el consejo de Dios.
Dice, como leíamos acá en el versículo 15, ¿verdad? Que la necedad es la que está ligada al corazón del muchacho, pero la barra de la corrección la alejará de él. No quiso alejar del corazón de sus hijos el pecado, la maldad, para no meterse en problemas, para que sus hijos quizás no lo acusaran, no lo demandaran, no le pusieran problema, ¿verdad? Para que hagan lo que quieran. Ese es egoísmo. ¿Ya? Eso es egoísmo. Podemos estar muy cansados, muy abrumados, pero como padres tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hijos y procurar el bien de ellos, mostrando amor genuino y responsable, ¿verdad? Porque hay un mal muy peligroso del que proteger a nuestros hijos. Hay un mal muy peligroso del que proteger a nuestros hijos. Y cuando me refiero, hay un mal muy peligroso del que proteger a nuestros hijos, no me estoy refiriendo solamente a la pedofilia. Me estoy refiriendo a que mi hijo, mi hija, el día de mañana se puede transformar en un pedófilo, si es que no lo corrijo desde su infancia. O sea, entiendan de que la maldad está en el corazón del ser humano y la responsabilidad primaria de nosotros como padres es reprimir eso, es estorbar eso. Por ende, Dios nos da herramientas para hacerlo. Entonces, la vara, la paleta, la cuchara de palo o el elemento, ¿verdad?, que no sea tu propia mano, sino un elemento secundario, externo, apropiado. Entre paréntesis, el cinturón no es el mejor elemento porque como tiene elementos metálicos puede producir heridas permanentes y daño. Tiene que ser un elemento que al niño le duela, pero que no lo hiera. Sí que le duela, porque querámoslo o no, la vida, el ser humano aprende a través del dolor. Es la forma más práctica, ¿verdad?, de aprender. Quizás muchos entendieron que no tenían que meter los dedos del enchufe cuando sintieron, ¿verdad?, ese shock, ¿no es cierto?, de la corriente, y aprendieron la lección. Y nunca más lo hicieron. O muchos se alejan de la estufa porque alguna vez se quemaron. Entonces, el dolor es una forma muy práctica, muy básica de aprendizaje. Tú mismo lo has experimentado en tu propia vida. ¿Ya? ¿Cuántas veces quizás estás cortado con un cuchillo porque no tuviste el debido cuidado? Ya después aprendiste y ya tienes más cuidado, ¿o no? Entonces, de forma muy natural, la sabiduría misma de la vida nos enseña que el dolor tiene un propósito. Y cuando es bien dirigido, cuando es bien ejecutado, con amor, con responsabilidad, tiene un propósito positivo. ¿Por qué? Como dice aquí la Escritura, porque nos aparta, nos aleja, ¿verdad?, de la necedad. Ese es algo muy básico y muy esencial, ¿verdad?, en la crianza, disciplina y discipulado de nuestros hijos. ¿Ya? Debemos protegerles de este mal tan peligroso que está en sus propios corazones, que es el pecado, el egoísmo, la maldad. No debemos ser negligentes, hermanos, ni egoístas. Acompáñenme a Proverbios 23:13. Proverbios 23:13. Y aquí ya es un mandato. O sea, no solo el Señor está apelando, ¿verdad?, a que el que no disciplina a su hijo lo aborrece, que debemos amarlo y por lo tanto disciplinarlos, sino aquí el Señor directamente nos ordena, delega una responsabilidad en nosotros como padres. Proverbios 23:13 al 14, cuando nos dice: no rehuses corregir al muchacho. Aquí está conjugado, ¿verdad?, perfectamente como fueron conjugados los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. Y se entiende, ¿verdad?, la necesidad de cometer adulterio y que no debemos hacerlo. Bueno, aquí dice: no rehuses corregir al muchacho. Y lo dice así probablemente porque hay una tendencia natural en el hombre, en la mujer, de rehusarse a corregir. Porque nos da miedo, porque nos da temor, porque nos duele, porque nos cuesta. Pero debemos ser capaces de vencer ese egoísmo personal, ¿no es cierto?, y hacerlo con amor. Dice: no rehuses corregir al muchacho.
Es algo que tenemos que hacer. Esto no es una sugerencia. Esto no es un tips, ¿verdad?, de buena idea o la lectura de un devocional diario. Es un mandato. No rehuses corregir al muchacho. No puedes resistirte a tener que hacerlo. No lo rehuses, no lo rehuyas, no lo postergues, no lo procrastines. Porque la razón que da es que si lo castigas con vara, y el Señor aquí no solo es sabio, sino también nos ama. Porque me imagino un padre, ¿verdad?, que va a corregir a su pequeña, ¿verdad?, chiquitita, y quizás le duele más al padre que a la niña, ¿verdad? Y aquí el Señor quizás añade esto con amor para darnos a entender una gran verdad. Porque, ¿qué dice? Si lo castigas con vara, no morirá. Casi como que percibo la sonrisa del Señor, ¿verdad? No va a morir. Porque quizás nosotros pensamos que sí. Quizás por ahí pensamos que al disciplinarlo físicamente, nuestro hijo, nuestra hija tan pequeño, ¿verdad?, se va a desarmar. Bueno, cuando nuestros hijos recién nacen, ¿verdad?, por lo menos a los papás, no sé si eso a todos les pasó lo mismo, pero yo pensaba que se iba a desarmar esa criatura tan pequeña, ¿verdad?, tan chiquitito, pero en realidad Dios lo formó de manera tan perfecta, ya que funciona, y crece, y crecen, y siguen creciendo, ¿verdad? Y la verdad es que, claro, cuando uno ejerce correctamente, y siempre insisto mucho en esto, adecuadamente la disciplina física, el niño no muere. No muere. Lo único que muere es su egoísmo, su orgullo. Porque hay niños tan orgullosos hoy en día, que no son capaces de superar la frustración, no son capaces, ¿verdad?, de superar cuando algo les va mal, y es porque se creen el cuento de que si se proponen todo lo pueden hacer y todo lo pueden lograr. Porque el mundo se lo ha metido en la mente y el corazón. Por eso es que es importante, ¿verdad?, que en el hogar, no a veces esperamos que las instituciones, ¿verdad?, formales le enseñen a nuestros hijos a respetar turnos, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos, ¿ya? Esperamos que ahí les enseñen, ¿verdad?, a comportarse y a respetar a los demás. Ya, lo van a aprender, pero yo te aseguro que lo van a aprender con mucho, mucho, mucho más dolor que si lo aprendieran primero en el hogar con amor. Porque es nuestra responsabilidad. A nosotros el Señor nos dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y por si es que queda alguna duda, ¿estará hablando en serio el Señor con respecto a esto de la vara? Bueno, añade en el versículo 14, lo castigarás con vara. Y mire lo que añade, me llama mucho la atención, dice, y librarás su alma del Seol. ¿Por qué está hablando ahí ya de la muerte? Ya el Seol, ¿verdad?, es la muerte. ¿Por qué está hablando ahí del Seol? Bueno, porque cuando tú instruyes y disciplinas a tu hijo, lo preparas para la vida, no para la muerte. Quieres evitar que muera, ¿verdad? Y lo preparas para la vida como es la vida. ¿La vida es justa o no? La vida en este mundo. No, no es justa. ¿La vida es fácil? No, no es fácil. La vida en este mundo, ¿verdad?, siempre todo funciona. No, no es así. Entonces tenemos que criar a nuestros hijos ¿para qué? No es que estamos criando comandos, ¿verdad?, o algo parecido. Pero sí tenemos que criarlos para un mundo difícil. Para enfrentar la frustración, para enfrentar la pérdida, para enfrentar la decepción, para enfrentar la traición. Entonces, por eso es que es importante que nosotros como papás asumamos esta responsabilidad. Es verdad, cometemos errores. Todos nosotros cometemos errores. Partí diciendo que no hay hogar, no hay familia perfecta. Cometemos errores, vamos a seguir cometiendo errores. Pero si la intención del corazón es hacer la voluntad del Señor, Dios honra a aquellos que lo honran a Él. Entonces sí, vamos a cometer errores. Quizás tú estás pensando en este momento, uy, el pastor, ¿verdad?, parece que puso un video en mi hogar, ¿no es cierto?, una cámara espía,
ya, y está hablando de todo lo que pasa en mi casa. Bueno, yo le estoy diciendo por mi propia experiencia, por mi propia vida también, por lo que yo he vivido, por lo que yo he ejercido, ¿verdad? Como padre, como hijo primeramente y también como padre. Entonces, no es un tema, a veces se evita predicar esto de los púlpitos porque quizás puede herir sensibilidad o puede complicar a algunas personas, pero es todo el consejo de Dios. Y Dios nos deja acá con mucha claridad la responsabilidad que tenemos. Entonces es un tema importante, es un tema serio. Ya, si queremos ser mayordomos de lo que el Señor nos da, tenemos que entender todo el consejo de Dios. Entonces, en este sentido, claro, tú puedes decir, pucha, yo he cometido errores. Sí, todos cometemos errores, pero siempre podemos enmendar esos errores. Siempre podemos hacer ajustes, correcciones, mejoras, con el propósito de enfocarnos en, ¿no es cierto?, la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puede que tú digas, ¿sabes? Ya es tarde ya. Ya mis hijos están grandes. Bueno, aún así, tú eres una influencia importante sobre la vida de tus hijos. Entonces, no hay un límite. Puedes decir, no, es que yo quizás no tengo hijos. Bueno, pero tienes sobrinos, quizás tienes sobrinos nietos, quizás tienes familia. Quizás tú puedes ser una fuente de instrucción a otras personas. Ya recuerdo cuando recién comencé el pastorado, no teníamos hijos, estábamos recién casados con mi esposa, ¿ya? Y permanentemente cuando aconsejábamos a otros matrimonios, les decíamos, mira, no te estoy hablando de mi experiencia, porque no tengo experiencia. Estoy hablando de la palabra del Señor, que tiene siglos de experiencia. Y aún la experiencia no lo es todo, porque la experiencia de uno es distinta a la experiencia de otro. Pero la palabra de Dios es definitiva, es absoluta. Entonces, los principios de la palabra del Señor se aplican a otros también. Tú mismo puedes ser fuente de ayuda e instrucción a otros. Siempre pienso en el testimonio de unos amigos misioneros, ya que no tuvieron hijos, pero dedicaron su vida a instruir a otros, formando institutos bíblicos itinerantes en diferentes lugares, ¿ya? Y uno de los ramos principales que tenía ese instituto bíblico y por qué es reconocido hasta el día de hoy es por el ramo de hogar cristiano, ¿ya? Y estos hermanos no tenían hijos, pero fueron usados por el Señor, porque el no tener hijos les permitió más libertad, les permitió más ahorro también, porque son caros los chicos, ¿no? Sale caro. El kilo guagua se dice, está caro. Entonces, ¿te fijas? O sea, no es que tú puedas decir, no, yo no me aplica eso. Puede que todavía ni siquiera estés casado o casada. Bueno, esto te instruye, te prepara. ¿Cuánto habría querido yo tener esta instrucción antes de casarme? Bueno, pude tenerla en muchos aspectos a través de la lectura. Pero está aquí en la palabra del Señor. No rehúses corregir a tu hijo. Ya, corrígelo con vara, no va a morir. ¿Va a llorar? Sí, pero no va a morir. ¿Ya? No va a morir. Si lo haces correctamente y con amor, no va a morir. Así que no debemos, hermanos, ser negligentes ni egoístas en nuestra responsabilidad. Proverbios 29, 15 y 17. Proverbios 29, 15 y 17. Dice que Proverbios 29, ¿lo tienes? Ya, Proverbios 29, 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cuál fue el propósito por el que fue escrito el libro de Proverbios? El temor del Señor. Eso está en Proverbios capítulo 1. Ya, el temor del Señor, ¿no es cierto? Ese es el propósito del libro de Proverbios, a través de la instrucción y de la sabiduría. ¿Ya? Sí, nosotros debemos criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Entonces, por eso es que Proverbios nos entrega tanta sabiduría. Luego añade, la vara y la corrección, ¿qué dice que dan? Dan sabiduría. Claro que dan sabiduría, porque nos evita el día de mañana, ¿no es cierto?, cometer y repetir errores que debemos corregir en nuestra vida. ¿Ya? Nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Cuántas cosas nosotros hemos aprendido a la mala? Como decimos más coloquialmente, a golpe y porrazo. Muchas, ¿verdad? Con dolor. De las cosas de las que nos arrepentimos, incluso grandemente. Bueno, ¿qué mejor que instruir a nuestros hijos en la sabiduría de la palabra del Señor?
Ya, como está el dicho, aprender de los errores propios es ser inteligente. Pero aprender de los errores de los demás, además de ser inteligente, es ser sabio. Y si nuestros hijos pueden aprender de nuestros errores como papás, tanto mejor, porque se los vamos a enseñar con amor. Con amor, ¿te fijas? Por lo tanto, la vara y la corrección dan sabiduría. Y esto es importante, y aquí hay una clave. Dice la vara y la corrección. Nunca la vara va sola, porque la vara no es una venganza. Tú no le pegas a tu hijo porque ya te llegó hasta acá. Eso no está bien. Eso es venganza. Tú no le pegas a tu hijo porque ya hizo algo muy malo. Hace poco escuché, ¿verdad?, a un muchacho que andaba paseando con sus padres en un museo y rompió una vasija, no sé si lo vieron en la noticia, una vasija como de 2500 años de antigüedad. ¿Cómo habrán estado sus papás? Imagínate, tu hijo entra a un museo y rompe una vasija así de prehistórica. Tremendo, ¿verdad? Bueno, no necesariamente ese muchacho merece un castigo. Como eso, pastor, está diciendo, ¿verdad?, que hay que castigar al muchacho. Ojo, no sé si esos padres le dieron instrucciones claras y precisas a ese hijo. Los niños son inquietos por naturaleza. Si un niño corre, no es que se está portando mal. Corre porque tiene energía. Corre porque es niño. O sea, si el niño se quedara quieto como un viejito ahí sentado, ¿verdad?, habría un problema, ¿o no? Problema físico, o quizás mental incluso. Por lo tanto, es natural que el niño corra y se mueva. Entonces yo no sé si esos padres le dieron instrucciones precisas a su hijo. Ahora, si ese hijo desobedeció a sus padres, ya es distinto. Capaz que los padres le dijeron, mira, hijo, no toques nada. Es como cuando vamos con nuestros hijos. Ya, yo me acuerdo la primera vez que fuimos con nuestros hijos pequeños a la casa de unos misioneros. Y veíamos así, puras cositas de recuerdo. Tú les das una charla motivacional a tu hijo larga antes de entrar, ¿no es cierto? No toques nada. Es como lo que probablemente Adán le dijo a Eva cuando le dijo que no comiera del fruto y por eso Eva dijo que no había que ni tocarlo. ¿Ya? Bueno, yo no sé si esos padres le dieron la instrucción precisa. Si no lo hicieron, bueno, el niño, como niño, corriendo, resbalándose, no sé, lo botó, lo quebró, ya, se quebró. Pueden haber sido 2000, 3000, 5000 años de historia, pero no fue culpa del niño. Pero, si el papá le dio la orden directa, no lo toques, y el niño fue y lo tocó, es una desobediencia. Y eso es pecado. Eso es pecado. Y ese pecado tiene una consecuencia. Entonces, si ese niño quebró ese jarrón, desobedeciendo una orden, merece un castigo. No por lo valioso de ese jarrón, no por la vergüenza mundial de haber salido en todas las noticias. Yo creo que esos papás guardaron la noticia para después enrostrársela a su hijo todos los días de su vida, no sé. Pero tú no le pegas a tu hijo por castigo solamente. Tú no ocupas la vara porque estás enojado o porque quieres vengarte de algo malo o de la vergüenza que tu hijo hizo, te dio. No, dice la vara y ¿qué añade? Y la corrección. Porque ese es el fin. Tú disciplinas para corregir. ¿Corregir qué? Bueno, un pecado, una mala conducta, una mala actitud. Tú buscas corregir. ¿Ya? No buscas generar dolor por algo que hizo el niño. No, tú entiendes que detrás de eso que él hizo hay una desobediencia, hay una actitud que está mal, que tiene que mejorar, que tiene que cambiar, y por eso tú lo corriges, lo direccionas. La corrección es eso, algo que está chueco, pero que tú lo corriges, lo corres, ¿verdad?, para ponerlo en la dirección correcta. ¿Te fijas? Y eso en el carácter, generalmente, ¿verdad?, se puede corregir a través del dolor. Insisto en el dolor, porque el dolor es parte de la vida.
Si tú quieres una vida sin dolor, no existe. La vida implica dolor. Entonces es importante poder manejar eso de la manera correcta. De tal manera que tú le imprimes un poco de dolor con una intención, con amor, de la manera correcta y apropiada, ¿verdad? En el lugar correcto y apropiado, ¿verdad? ¿Me entienden a lo que me refiero? Para que el niño, para que la niña corrija esa conducta, corrija esa actitud, corrija esa mala, ¿no es cierto?, reacción que tiene o esa mala conducta que manifiesta. Y ahí, poco a poco, porque esto tampoco no es una pastilla mágica, esto requiere tiempo, requiere disciplina, requiere perseverancia, requiere constancia. Y tal vez por esa razón muchos padres dejan que la cuchara de palo se llene de polvo, porque requiere esfuerzo. Sí, hermano, hermana, requiere esfuerzo. Pero si quieres ser padre, bueno, tiene un costo. Y no solo económico. Y es ahí donde tenemos que pagar el precio, con amor. Dice el versículo 15 una vez más, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el contraste, ¿verdad? El contraste de la vara y la corrección, ¿cuál es? Bueno, la generación, en gran medida que vemos hoy en día, muchachos consentidos. Dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hagamos nuestro mejor esfuerzo y dejemos el resultado del Señor. Finalmente cada muchacho va a tomar en la adultez sus propias decisiones, como nosotros también lo hicimos. A veces nos quejamos de nuestros hijos ya cuando son grandes y toman malas decisiones. Bueno, y miremos un poco nuestra historia, nuestra propia vida, y nos vamos a dar cuenta cómo muchas veces en nuestra vida experimentamos lo mismo que Israel. Un largo camino por el desierto de 40 años para recién llegar, ¿verdad?, a la tierra prometida. Bueno, quizás Dios tiene que tratar con tus hijos ya siendo adultos. Pero si tú, como padre, te esfuerzas en hacer lo mejor, tu mejor esfuerzo, deja el resultado del Señor. Aun cuando fuere viejo, dice la Escritura, no se apartará de sus caminos. Quizá el día de mañana ya en su vejez va a entender todo eso que invertimos en él. O sea, hay historias, ¿verdad?, en la misma Escritura de padres impíos con hijos piadosos. El que crió al gran profeta Samuel fue Elí, el que Dios había condenado por su negligencia. ¿Se fija? Y al revés también, ¿verdad? Los mismos hijos de Samuel fueron impíos, aunque su padre fue piadoso. O sea, nada te asegura un resultado a largo plazo. Pero sí, y esto es importante, Dios bendice cuando le honramos. Nuestra primera responsabilidad es amar a Dios antes que a nuestros hijos. Eso es lo que Dios nos dice, porque si amamos a nuestros hijos antes que a Dios, ¿eso cómo le llama a Dios? Idolatría. Por lo tanto, debemos aplicar vara y corrección para que nuestros hijos no sean consentidos y no avergüencen, no porque no hicimos lo que teníamos que hacer, no porque hicimos lo que teníamos que hacer, quizás la vergüenza va a caer sobre ellos, sino porque quizás no hicimos lo que debíamos hacer. Por lo tanto, hijos consentidos son resultado de falta de vara y corrección. Vara y corrección. Y es lo que vemos hoy en día. Muchachos, ¿verdad?, que exigen porque no conocen el valor de las cosas. Y es importante que nuestros hijos entiendan el valor de las cosas. Entonces, todo esto, hermanos, es parte de nuestra responsabilidad. Luego, saltemos, ¿verdad?, al versículo, casi el versículo 16, que viene a continuación, es una radiografía de nuestro mundo actual, ¿no es cierto? Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Nos quejamos que hay tanta maldad en el mundo. Bueno, es porque hay muchos niños consentidos que hoy en día son los que tienen autoridad, poder, ¿no es cierto?, y guían la influencia, ya no solo económica, sino que mediática de este mundo. Más los justos verán la ruina de ellos. Tarde o temprano Dios va a hacer justicia.
Pero, ¿qué dice el verso 17? Corrige a tu hijo, corrígelo, es una orden. Primero te dice, no rehúses corregir, y ahora te dice, corrígelo. Es decir, es una orden clara y directa de nuestro Señor. No podemos evitarla, no podemos hacerle el quite, no podemos, ¿verdad?, soslayar esta responsabilidad. Corrige a tu hijo, dice. Y añade, y te dará descanso. Quizás no el descanso de que finalmente tu hijo va a ser perfecto, porque tampoco lo va a ser, porque tú tampoco eres perfecto, pero sí el descanso de haber hecho lo correcto, de haber hecho lo que a ti te corresponde. El padre no va a morir por el pecado de sus hijos, ni el hijo por el pecado de sus padres, dice la Escritura. Tarde o temprano cada uno va a morir por su propio pecado. Pero tú y yo somos como los atalayas, somos responsables. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de lo que nosotros hicimos o de lo que nosotros no hicimos. ¿Te fijas? Luego el verso continúa diciendo, te dará descanso y dará alegría a tu alma. Tarde o temprano, todo lo que uno siembra, lo va a cosechar. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, la importancia de obedecer al Señor. Y como padres, como papás, como mamás, ¿verdad?, como abuelos, como tíos, como familia, como jóvenes que se están preparando el día de mañana, internalicemos la palabra del Señor como una gran responsabilidad. No es fácil entender y aplicar, ¿no es cierto?, una sana y correcta, adecuada disciplina, pero es necesario. Es necesario no solo por el bien de tu hijo, no solo por tu propio bien como padre, sino para que haya una sociedad más justa. Pero aún así, siendo hogares cristianos, para que la gloria de Dios se manifieste. Qué increíble, qué maravilloso es cuando finalmente nuestros hijos honran y glorifican el nombre del Señor, en sus empleos, en sus trabajos, en sus estudios. Y ese es el fin, ese es el propósito. El propósito de nuestros hijos en este mundo no es que sean grandes empresarios y ganen mucho dinero, o sean grandes negociantes y obtengan todo el dinero del mundo, ¿verdad?, y así pierdan su alma, como dice la Escritura. O no es que tu hijo sea el más famoso, ¿verdad?, en la música o en la ciencia o en lo que sea, o en el deporte. No, ese es el propósito. Me imagino que un padre de uno de los muchachos que estuvo ahí en la Olimpiada y ganó un oro, se sintió muy orgulloso humanamente. Pero ese oro es perecedero. Hay cosas mucho más valiosas que el oro. En una Olimpiada, en un campeonato, o en algo, o en la academia, o en lo que sea. Cosas más importantes que este mundo. Y esas cosas tienen que ver con la gloria del Señor. Que tus hijos glorifiquen a Dios finalmente. Es lo importante. Pero eso tiene un costo, tiene un proceso. Y parte de ese proceso es nuestra responsabilidad como padres de ser responsables en la disciplina y amonestación del Señor. Para concluir, ya vamos a dejar esta parte. Próximo domingo vamos a seguir, ¿verdad?, con los esposos. Así que las esposas pueden asegurarse que sus esposos vengan, ¿ya? Luego vamos a seguir con las esposas, así que ahí los esposos, ¿verdad?, se van a asegurar que su esposa venga. Y también con los hijos, así que ahí los papás van a traer a sus hijos. Bueno, pero quiero que volvamos a Efesios 1. Efesios 6, para ya cerrar, ¿no es cierto?, bien, adecuadamente la enseñanza de hoy. Efesios 6, versículo 4. Dice, vosotros padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y finalmente quiero terminar con algo conclusivo pero importante. Cuando dice, no provoquéis a vuestros hijos, la manera más concreta de provocar a nuestros hijos, provocar ahí se refiere, ¿verdad?, a incitarlos en ira, en enojo, ¿ya? Porque claramente si un padre va a disciplinar a su hijo, va a generar, ¿no es cierto?, una reacción de parte de su hijo, de dolor, ¿no es cierto?, de rechazo. ¿Qué hijo hay que le gusta que sus padres le den disciplina? Ninguno, ¿verdad?
o qué padres disfrutan la disciplina de sus hijos. Tampoco, como dice Hebreo, ¿verdad? Es verdad que al presente ninguna disciplina, ni para los padres ni para los hijos, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero al final da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice Hebreo, ¿verdad? Sin embargo, ya tenemos que entender que lo que más produce ira, una reacción airada en el corazón de nuestros hijos, no es tanto la disciplina en sí, que va con un propósito, que es para el bien de nuestros hijos, para su corrección, ¿verdad? Sino cuando los papás son inconsecuentes. Y con eso quiero concluir y terminar, porque es una responsabilidad que nos compete a nosotros como papás. Yo no le puedo exigir ni pedir a mi hijo algo que yo no estoy viviendo, porque eso es ser hipócrita. Entonces, cuando yo le pido a mi hijo que se porte bien, bueno, yo también tengo que portarme bien. Nuevamente, no es que estoy buscando que mi hijo sea perfecto, como yo tampoco voy a ser perfecto. ¿Te fijas? Pero, con una limpia conciencia, yo debo exigirle a mi hijo, ¿verdad?, que no mienta. Y yo no puedo mentir. Que no desobedezca. Y yo tampoco debo desobedecer. Que no sea rebelde. Bueno, yo tampoco tengo que ser rebelde y contumaz. Que no sea sin respeto. Bueno, y yo también tengo que respetar. Por lo tanto, el peso no es solo en cuanto a que nuestros hijos sean objeto, ¿no es cierto?, de nuestra corrección y disciplina, sino también la responsabilidad recae sobre nosotros como papás de dar el ejemplo, de ser ejemplares. ¿Queremos que nuestros hijos finalmente glorifiquen a Dios? Como padres, cristianos, creyentes, ¿queremos que nuestros hijos glorifiquen a Dios? Bueno, nosotros también glorifiquemos al Señor, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestra conducta. Honremos al Señor, ¿ya? Y lo honramos de muchas formas, ¿ya? Obedeciendo su palabra, congregándonos con fidelidad, siendo responsables con lo que nos corresponde ser responsables, ¿verdad? Porque lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Entonces, prediquemos con el ejemplo. Prediquemos con el ejemplo. Para que el único dolor que tengan nuestros hijos al ser disciplinados sea la corrección del pecado y no la incongruencia de padres hipócritas que están exigiendo algo, ¿verdad?, que ellos mismos no viven en su propia vida. ¿Ya? Entonces, un llamado, un desafío, ¿verdad?, a los papás a disciplinar a sus hijos en var y corrección, y también, ¿no es cierto?, a los padres, ¿verdad?, en cuanto a ser consecuentes en su vida, para que Dios finalmente sea exaltado y sea glorificado. Finalmente termino diciendo, hermanos, hermanas, que un hogar santo no es un hogar perfecto, para nada. Puede que quizás hayas cometido o estés cometiendo muchos errores y vamos a seguir cometiendo muchos errores, pero es importante que en algún momento nos consagremos al Señor y le digamos: Señor, yo de aquí en adelante te quiero glorificar como Padre, te quiero honrar, quizás ni siquiera estoy casado, ya no tengo hijos, el día de mañana quizás Dios me va a bendecir con una esposa, con hijos, pero quiero entregar mi vida a ti para que el día de mañana, si tú me concedes la bendición de tener una esposa, de tener hijos, yo quiero honrarte con mi vida. Eso tú lo puedes decidir. Eso tú lo puedes, ¿verdad?, consagrar al Señor. Porque un hogar santo, o insisto, no es un hogar perfecto. Es un hogar o es un corazón en donde yo decido alejarme del pecado y consagrarme a la voluntad del Señor revelada en su palabra. Tengamos un momento de oración.